Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Sumergidas en las arenas del tiempo, se encuentran los primeros pasos de aquellos que recorrieron las tierras de lo que hoy en día llamamos Michoacán. Un origen con muchas posibles respuestas, un pasado que parece cubierto por un mar de mitos, una respuesta que nos ayuda a pensar de dónde venimos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Yo soy Rafael Flores, acompáñanos en esto que es Michoacán, 200 años, origen y futuro. Buenas noches. Pues hoy estamos aquí reunidos en este conversatorio de Michoacán, 200 años, origen y futuro. Hoy con el tema de los primeros pobladores en Michoacán. Pues como sabemos, Michoacán es un estado en donde, pues habitaron muchísimas personas a lo largo del tiempo. Tenemos una historia riquísima, tenemos una historia llena de vestigios arqueológicos por todo el estado. Tenemos más de 2.300 sitios arqueológicos registrados en el estado que nos hablan de un periodo de tiempo enorme. Hoy tengo el gusto de estar con el maestro Igor Cerda Farías, quien es un especialista, arqueólogo también, y con el maestro Ramiro Aguayo Haro. Yo soy José Luis Punzo Díaz. Y somos arqueólogos y hoy queremos platicar de diferentes temas acerca de los primeros pobladores que hubieron aquí en Michoacán. Yo primero, para abrir un poco el debate, creo que los primeros pobladores es una de las cuestiones más difíciles como arqueólogos de localizar, de conocer. Realmente son grupos que nos dejaron una cultura material muy escasa, a veces muy difícil, ¿no?, de encontrar, y hemos tenido alguna suerte, pero por ejemplo, Ramiro, yo sé que tú has tenido también la fortuna de encontrar algunos vestigios de estos periodos. No sé, ¿qué nos podrías platicar? Pues gracias, Doc, gracias a todos por la invitación. Un gusto, yo creo que estar charlando en este patio tan maravilloso, ¿no?, donde la arqueología michoacana empieza a forjarse y empieza a tener esa idea de que es más allá de lo purépecha desde hace más de un siglo. Pero ahorita tú tocabas un dato importante, ¿no? O sea, a veces esto es cuestión de suerte, pero estamos hablando de contextos que están muy abajo, ¿no? O sea, sí, lo que yo he visto son colecciones, algunas puntas de proyectil que sí, pues bien podríamos pensar que tendrían 10, 12 mil años, pero lamentablemente no tienen su contexto. Pero más que nada yo creo que la prehistoria no es tanto que está muy escondida. Todavía creo que falta algún valiente que quiera adentrarse a las raíces de estas historias que están por desenmarañarse, ¿no? Claro. Creo que tú has tenido esa oportunidad, ¿no? O sea, he tenido suerte de encontrar algún contexto, pero Igor, no sé si tú quieres comentar algo. Yo creo que aquí es un poco lo que mencionan, es decir, sí es un poco de suerte, es un poco de quién se quiera meter, pero también hay una cuestión muy básica, ¿no? Es decir, lo que decías es cierto, los pobladores en Michoacán, la población es más antigua de lo que parece, va mucho más allá de lo tarasco, va mucho más allá, incluso, vámonos para atrás, que lo teotihuacano, que el preclásico. Tiene que ver con la prehistoria, pero aquí lo interesante es entender que finalmente estamos hablando de sociedades y que en estos casos, como la evidencia material es tan limitada, es escasa, es a veces sin contexto, finalmente la analogía etnográfica nos permite ayudar a reconstruir cómo eran estos grupos. Sabemos, por ejemplo, si hablamos de puntas o lo que tocó trabajar, son cazadores-recolectores. Y las sociedades cazadoras-recolectoras están trabajadas por los antropólogos
por ejemplo, analogías etnográficas que nos permiten recrear cómo pudieron haber sido. Entonces, si tenemos este contexto histórico grande de cómo funcionan los grupos de cazadores-recolectores, sabemos para empezar que son grupos pequeños, que se mueven en un territorio muy, muy grande porque están en función de lo que pueden recolectar en un medio sin agotar el propio ambiente, sin agotar los recursos, porque si no estarían condenándose a muerte, ¿no? Entonces, entre la analogía etnográfica y las pocas evidencias es que podemos empezar a hablar de estos grupos humanos que poblaron Michoacán hace 10, 12 mil años. Hace justamente 10, 12 mil años. Es algo bien interesante. Yo creo que, Igor, estás tocando un tema fundamental y es que, bueno, pues estos son grupos que tenían una movilidad en un territorio que conocían muy bien y sí, pues tuvimos la suerte de poder encontrar una cueva en el municipio de Turicato, en donde, bueno, pues hemos encontrado una ocupación de 12 mil años, ¿no? Tenemos ocupación de hace 12 mil años, son gente que vivió ahí, cazadores recolectores que estaban comiendo venados de hace 12 mil años, ¿no? Tenemos una gran cantidad de venados fosilizados, tenemos una gran cantidad de muchísimas especies. Entre ellas tuvimos la suerte de encontrar una especie que se llama Capromerix minor, que era un pequeño venado que no pasó el Pleistoceno, que está pues conviviendo ahora sí que con los humanos. Entonces, eso creo que es algo que es muy interesante, es pensar que la historia de Michoacán pues es una historia de 12 mil años de antigüedad. De al menos, ¿no? Yo creo que al menos 12 mil años. Y yo creo que ahorita retomar esto que dices, porque que hayas encontrado cierto tipo de recursos en eso, nos habla también de los cambios en la vegetación. Sí, O sea, hecho. vamos, Turicato es la tierra caliente y vemos un tipo de paisaje, pero estamos hablando hace 12 mil años, no era el mismo paisaje. Sí, O sea, no. Hasta donde me acuerdo estamos hablando de que había la cota del bosque de pino estaba bastante más abajo de lo que ahora lo tendríamos en los 1500, 1400 Sí. metros. Entonces, nos habla también de estos cambios y cómo cuando nos queremos acercar a estos grupos, no los tendríamos que pensar en Turicato, en qué van a vivir, la tierra caliente. La tierra caliente, sí, tierra ¿no? caliente, qué recursos, porque tenemos el referente más cercano o incluso agarramos a los tarascos, ¿no? La tierra caliente, las plumas. No. Sí, no. Es 12 mil años es un mundo de tiempo Sí. y los cambios en el No, ahí medio son importantes. tienes algo fundamental. O sea, tuvimos ahí justamente cuando hicimos el análisis, otra de las cosas que hacemos los arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos nos encanta hacer muestras y análisis y de laboratorio, ¿no? Somos tal vez una de las disciplinas de las ciencias sociales que más nos gusta hacer ese tipo de cosas. Y justamente encontramos polen, fitolitos de pinos. Entonces estaremos pensando que a los 900 metros, 800 y fracción de metros que estábamos en esa cueva en Turicato, pues tendríamos un bosque de pinos como el que deberíamos de ver hoy día 1600, en 1600 metros, o más alto, más alto, casi en Pero Pátzcuaro, bueno, ¿no? también yo creo que esa es otra parte, ¿no? O sea, pensar el cazador-recolector en una zona muy concreta, o sea, y dejar de lado toda esta variedad vegetal y animal, o sea, también es parte de estos recursos que están aprovechando, ¿no? Tú mencionas un par de especies. Yo recuerdo que esa vez que fuimos a hacer, me tocó hacer... Sí, juntos nos tocó ir allá. hacer una inspección. Yo veía algunos huesos que, bueno, tú, como dices tú, tuviste la oportunidad de identificar, pero no los veíamos cocinados, o sea, veíamos que están comiéndolos de otra forma y seguramente estos animales están aprovechando o más bien están cazando en distintos niveles nichos ecológicos, ¿no? Claro, sí, Ajá, definitivamente. Porque, si mal no recuerdo, tú encuentras cangrejo, ¿no? Tienes ahí Sí, un río, tienes... Por ejemplo, otro de los animales que más consumían estos eran cangrejos. Exacto. Justamente, y estamos pues en una cueva en donde jamás nos imaginaríamos Vamos, Turicato, un cangrejo. ¿quién relacionaría a Turicato con un cangrejo? Pero que nos habla entonces de esta, ¿cómo decirles? De esta riqueza que podemos extraer de estos grupos. Sí. Porque si nos salimos de nuestra pequeña comodidad del siglo XXI y nos trasladamos a estas condiciones de estos grupos, estamos hablando de que empiezan a desarrollarse prácticas, incluso prácticas sociales, que todavía podemos ver en la actualidad. Si vamos al medio rural, o sea, ahí donde está el Turicato, la gente sigue reproduciendo patrones de caza, recolección, sin agotar los recursos, conociendo las estaciones, estas estrategias de calendarización, estas estrategias de regionalización de un territorio dado para poder aprovechar de manera eficiente los recursos e incluso cómo los podían llevar cangrejos. A lo mejor había un río. Sí, seguro. A lo mejor Lo había un tenías río ahí por enfrente, sí lo tenías enfrente. o se pueden trasladar, no sé,
10, 15 kilómetros y traerlos a la cueva. Sí. Sí. Que no es, que más que es un abrigo, ¿no? Un abrigo, sí, es un pequeño abrigo. Porque también esa es otra confusión bien común, ¿no? Claro. Creer que son hombres de las Todo lo vemos de las cuevas, ¿no? cavernas, Con forma que de son cueva. cuevas, ¿no? Pero son Exacto. abrigos. ¿eh? A pesar de lo convulso del inicio de la vida de México como nación independiente, el rescate del pasado no fue indiferente a grandes figuras como el prócer michoacano Melchor Ocampo, quien tuvo un gran interés de establecer un sitio para la conservación del patrimonio científico y arqueológico michoacano. Si bien él no vio consolidadas sus intenciones, hacia finales del siglo XIX se dio el nacimiento de instituciones que hasta el día de hoy conservan dicho patrimonio. Que no es, que más que es un abrigo, ¿no? Un abrigo, sí, es un pequeño abrigo. Porque también esa es otra confusión bien común, ¿no? Claro. Creer que son hombres de las Todo lo vemos de las cuevas, ¿no? cavernas, Con forma que de son cueva. cuevas, ¿no? Pero son Exacto. abrigos, ¿no? Normalmente. Bueno, pues yo creo que esto justamente nos abre otro punto, porque justamente nosotros nos dimos cuenta que esta cueva de Turicato, pues, realmente tuvimos esa fortuna, porque hubo un volcán enfrente que se llamaba el Metate, que se llama el Metate, y que explotó hacia el año 8000, y que, bueno, pues nos selló esta capa como arqueólogos, pues fue una suerte, ¿no? Claro. Completa. Pero justamente nos abre paso a otro periodo de tiempo del cual pues creo que tenemos todavía menos datos, que pues son el momento de la domesticación, del surgimiento de las primeras aldeas, de la domesticación de las plantas, del surgimiento de la agricultura. No sé si alguno quiera comentar algo de esto. Por ejemplo, los trabajos de Piperino en la Tierra Caliente. Bueno, los propios trabajos de la gente de la Michoacana, donde, por ejemplo, si hay que para acá, para el lado de la cuenca de Cuitzeo, 3.500 ya están encontrando restos de polen de maíz. O sea, estamos de repente encontrando evidencias de grupos que ya se están organizando, que ya se están asentando y apropiando ya de ese territorio, ¿no? Como bien dices, el problema es que no los hemos visto, ¿no? O sea, está todavía más escondido que la parte de la prehistoria. Sí. Pues yo creo que aquí el tema es exacto, ¿no? A veces se nos hace fácil, ¿no? Dice Ramiro, en el año 3500, sí, pero entre el 12.000 y el 3500. Sí, estamos hablando. Hay un brinco de 7.000, 6.000 años, que es una locura. ¿Qué pasó en esa? O sea, seguramente que hubo un montón de grupos que a lo mejor por los diversos procesos naturales, la tierra están ocultos bajo tierra, no sobrevivieron por la naturaleza propia de los materiales. Pero creo que nos habla precisamente de estos procesos que avanzaron muy lentamente, ¿sí? Es decir, pensar en un cazadores-recolectores en el 12.000 Sí. y luego llegar al 3.500 nos habla de que durante miles de años Sí. los cambios sociales fueron lentos y nos habla también de poblaciones vamos a llamarle, de baja densidad demográfica en un territorio muy amplio. Muy amplio Lo y muy cual rico. también condiciona la existencia de vestigios materiales, ¿no? Claro, y bueno, esto es algo también muy importante porque al final es darnos cuenta, digo, para toda la gente que nos está viendo el día de hoy, pues que realmente el campo de la arqueología en Michoacán es un campo enorme, es un campo fértil, es un campo en donde podrán pasar miles de arqueólogos con todas sus vidas y no lo vamos a agotar porque realmente es un periodo de tiempo y una complejidad enorme, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Y bueno, decíamos, por ejemplo, también justamente de estos periodos tempranos, pues que en la Tierra Caliente también, en la cuenca del Balsas, pues sabemos que es uno de los lugares puntos muy importantes de domesticación del maíz, ¿no? Sí, claro. Y si bien aparece en otros lugares, como bien dices, ¿no, Ramiro? En diferentes cuencas, en polen desde el 3500, pues los trabajos, por ejemplo, de Piperino nos dicen que pues desde hace 5000 cuando menos, por lo menos. ya hay aldeas que están produciendo maíz como uno de sus principales sustentos. Entonces eso es muy O importante. cazadores-recolectores. Exacto. Que también, ese es Exacto. otro. ese hay que romperle la o sea, arqueología. todavía no sabemos bien a bien Puede ser cómo pasa, ¿no? Cómo es la transición, ¿no? Que están sembrando. Exacto, Simplemente. eso es muy importante. Tenemos el caso de los grupos Pieles Rojas de Estados Unidos, que son grupos que si bien se mueven, conocen perfectamente la agricultura. Entonces, es un poco como este tema, a veces encasillar a las sociedades del pasado en si hacen esto, no hacen esto, ¿no? Exacto. Si son cazadores-recolectores, entonces no pueden tienen serlo. elementos fijos de rito. Y lo que está pasando ahora en Medio Oriente con
Göbekli Tepe, que Sí. estamos encontrando un asentamiento religioso cuando todavía son cazadores-recolectores. Sí, sí, sí. Entonces, nos mete en la dinámica de replantearnos siempre Claro. que los grupos no son tan rígidos como a veces nosotros los encasillamos ahora. Claro, es que me Por parece que categorías. desde la arqueología ese es un punto, ¿no? Los arqueólogos somos muy dados a meter todo en cajitas, ¿no? Y somos muy dados a justamente a simplificar esas cosas cuando pues, estos procesos son mucho más amplios, aunque obviamente pues siempre el material arqueológico y la misma disciplina nos limitan, ¿no? En estas cuestiones. Pero que son cajitas necesarias. Claro, Por son supuesto. cajitas súper importantes. Si no tenemos esas cajitas, entonces Si no vamos a ordenar, ¿cómo organizamos? no organizamos nada, ¿no? ¿No? Sí, Pero sí. también, Doc, aquí valdría la pena preguntarse algo, digo, porque también en la arqueología tenemos modas, ¿no? O sea, mucho tiempo el proceso de domesticación del maíz estuvo en boga, ¿no? Se estuvieron buscando esos lugares y llegó un momento en que se dejó de lado. O sea, ¿hasta qué punto valdría la pena retomar nuevamente estas líneas de trabajo? Pues ¿no? yo creo que son fundamentales, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí para poder ir un poco avanzando en el tiempo, tenemos 12,000 años de historia que tenemos que resumir en es una locura. Pero, por ejemplo, la primer, vamos a decir, cultura arqueológica o tradición arqueológica que se reporta en Michoacán así de manera muy amplia, pues es definitivamente el opeño. El opeño. El opeño. ¿No? El opeño. Definitivamente. El opeño, bueno, pues sabemos que es una serie de tumbas que se encontraron en Jacona. Jacona. Pero no sé, Ramiro, tú has estado cerca de eso, puedes platicarnos un poquito más seguro. Pues es que, digo, por suerte hemos tenido acceso a revisar un poco los materiales que trabajó Arturo Oliveros hace ya pues, más de 30, 40 años y sus notas también de campo. Y vaya, llama mucho la atención de repente encontrar elementos que uno pensaría, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Piedra Verde de Guatemala hace, pues en el 1500 antes de Cristo, llegando aquí? O sea, Hace 3,500. ajá, sí, 3,500 años. O sea, ¿cómo llegó? No llegó solita. Alguien la tuvo que traer. Entonces, eso es lo interesante también, ver toda esta red comercial, todos estos intercambios. Como bien dice Igor, o sea, no son estáticos, no son aquí vivo y no me muevo, ¿no? O sea, son sociedades que se están relacionando con otras Pero tradiciones. esto que ¿no? dices, ¿no? Por ejemplo, Ajá. imaginar la llegada de piedras verdes desde O más bien, probablemente... personas trayendo piedras Exactamente, verdes. Ajá. desde el Motagua, ¿no? Ajá, O sea, exacto. hasta acá, o sea, en Honduras, pues es algo que nos llama O la mucho, presencia ¿no? de un pigmento rojo, si mal no recuerdo, en unas Claro. piezas. No recuerdo si es cinabrio, parece que sí. Sí, parece que Ajá, es o sea, que está llegando muy probablemente Sierra de Sierra Gorda. Sierra ¿no? Gorda, en Sierra Querétaro. Gorda. Sin duda, el maíz es una base cultural y alimenticia del México antiguo y del actual. Sus raíces nos remontan casi 9,000 años al pasado y hasta la actualidad es el alimento más consumido en el país en todas sus presentaciones. Se calcula un consumo por persona de alrededor de 30 kilos al año, ocupando un aproximado del 20% del gasto familiar, según datos de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México. ¿No? Muy probablemente Sierra de Sierra Gorda, Sierra ¿no? Gorda, en Sierra Querétaro. Gorda. O sea, O incluso, ya no es solamente que la gente se mueva. Ajá. Vamos a algo más elaborado. Redes de comercio. Sí. las ideas. No, las redes de comercio no solamente son materiales. Ajá. Es la piedra verde. Pero ¿qué viene con la piedra verde? Con el comercio vienen ideas. Claro, vienen Así ideas. Vienen productos. Vienen cambios tecnológicos. Vienen formas incluso ideológicas. Sí. Se intercambian estas formas que también regresamos a las cajitas. Estas cuestiones animistas que son sin llamarle religiones porque tienen otra connotación, pero que nos sirve para empezar a formalizar las sociedades. Antes de empezar, comentábamos el problema del opeño, ¿no? Exacto. Es un cementerio. Y los comentaba, es como si yo ahorita quisiera estudiar la sociedad moreliana y solamente tuviera el panteón municipal, un pedacito del panteón municipal. pedacito. 15 tumbas del panteón municipal. Y con esto yo pretendiera, sin saber dónde está la gente que vivía allá, y solamente como hacemos hasta la fecha, ¿no? Que se muere el tío y entonces le dejan la cadenita de oro, o le dejan, va a sobrevivir, se deshace la tela, pero queda el cierre del pantalón, que es de metal, o sea, a lo mejor eso sobrevive. Y evidentemente a partir de ahí tenemos que empezar a hacer interpretaciones, pero a veces son elucubraciones con mucho valor. Se Es requiere eso, mucho es valor. eso. Sí, Es eso, porque bueno, algo importante de lo que estás ahí comentando, Igor, pues es justamente que la arqueología es una disciplina que nunca va a tener la verdad completa ni la imagen completa. Siempre vamos a tener pedacitos de un rompecabezas gigante
que son, como me gusta decirle a mis alumnos en clase, es como si tuviéramos un rompecabezas de 10,000 piezas, donde tenemos la imagen de una sociedad en un periodo de tiempo, destruimos la mitad, las aventamos, las pisamos, las enterramos, luego nos sacamos 3 y luego hacemos lo mismo con 20, y entonces con eso tenemos que reconstruir la historia. O sea, nunca vamos a tener la imagen completa, ¿no? Entonces eso es algo que es muy importante, pero de ahí justamente estás hablando, Igor, algo sobre estas panteón, ¿no? Entonces, para la gente que no conoce el Opeño, bueno, pues son tumbas que están excavadas en el Tepetate, ¿no? Y que tienen una entrada, tienen una escalera y, bueno, adentro se encontraron ofrendas, se encontraron entierros. Pero también eso nos lleva a otra de las cuestiones que tienen que ver con otro periodo un poco después en el tiempo, que son las tumbas de Tiro. Claro. Que son muy del occidente de México, pero Michoacán también tiene una franja en esta misma zona justamente que corresponde con la parte de Jalisco, Colima, ¿no? Y donde también tenemos este tipo de tumbas, pero... Yo creo que eso es bien importante porque en estas cajitas que construimos los arqueólogos ponemos así una cajita que se llama tumbas de Tiro, ¿no? Y hablamos de la tumba de Tiro como esta del Opeño, ¿no? Es una excavación del Tepetate abovedada, ¿sí? Que tiene una entrada vertical o tiro vertical escalonado y que pertenece a una temporalidad. Pero además hay otras, variantes tipológicas también de esta tradición tumba de Tiro, pero que se continúa en el tiempo. Sí. ¿Sí? Y que se extiende y pasa la era cristiana y llegamos hasta el 600, una cosa así. Sí. Y las tenemos ubicadas más hacia la zona de Jalisco, Zacatecas, Sí. Nayarit, con otras formas, incluso asociadas a diferentes formas cerámicas, como son lo que conocemos, ¿no? Lo de Ixtlán, toda esta tradición que difiere del Opeño, ¿no? Incluso, igual, perdón que te interrumpa, digo, hay variantes, por ejemplo, que aparecen en Guantacareo, en Zacapú, en Guadalupe, que recuerdan esta forma, o sea, si son reminiscencias de estas tradiciones de tumbas de escalón, como decía Arturo, si son reminiscencias de estas tumbas de Tiro, incluso en el mismo Teotihuacán, Sergio Gómez se encuentra Pero en el barrio oaxaqueño. Pero aquí fíjate cómo lo podemos vincular a la palabra que dijo José Luis, con las tradiciones arqueológicas. Que es esta idea, ¿no? Esta decoración al negativo, que ya aparece en el Opeño, va a ser característica del occidente. Sí. Y la vamos a encontrar hasta el periodo posclásico tardío con los tarascos. Sí. ¿Sí? Y inclusive formas o decoración. Por más que tengamos una decoración en la tumba de Tiro que dicen que originalmente, no sé si recuerdan aquel primeros trabajos de Noguera, la cruz de San Andrés, Sí, entonces claro, era olmeca. claro que sí, claro que Y sí. que sirvió incluso para que en esta discusión de la cultura madre de Mesoamérica, Isabel que le dijera, pues si los olmecas son la cultura madre, el occidente es la cultura padre. Sí. Exacto. Entonces, esto es muy interesante porque también nos habla de los debates de la arqueología para poder construir una imagen del pasado de las sociedades de Mesoamérica, ¿no? Claro. Bueno, y ahorita tocaste un tema, Igor, que sería importante y te preguntaría, ¿había entonces teotihuacanos en Michoacán? ¿O qué pasa con los teotihuacanos? Yo creo que te estás brincando o hay algo. michoacanos No, espérame, en te estás Teotihuacán? brincando algo también bastante importante. ¿Qué onda con los chupícuaros? Ah, bueno, porque por supuesto, justamente sí, hablamos claro. de cerámica, Por supuesto, o sea, perdón, claro. y realmente ese problema... Y aquí tú eres un especialista. No, bueno, ese problema que tiene muchos arqueólogos al interpretar hace más de 100 años la cerámica purépecha, la cerámica tarasca, toda la que se parecía era purépecha más bien. Exacto. Y eso incluyó lo chupícuaro. Sí. Cuando Era realmente, era lo... Sí. Pero como bien dice Agapi Filini, bueno, ¿y cómo sabemos que es poschupícuaro lo tarasco? Exacto. Ajá, porque hay una serie de elementos iconográficos que se mantienen justo en el tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí ya estamos hablando, si bien aparece primero en Guanajuato y allá le pegaron y le empezaron a dar los arqueólogos a investigar esta tradición, yo no descartaría que sus orígenes pudieran estar incluso hasta en tierras michoacanas, muy tapado. Cuitzeo tiene muchas presencias de chupícuaro y está muy enterrado por todos estos procesos de sedimentación. Pero platicas un poquito de cuándo es lo chupícuaro. Pues ¿cómo? al menos, justo que estábamos hablando de este brinco que tenemos, o sea, sabemos que 550, si mal no recuerdo, antes de Cristo, empieza ya a aparecer, pero como una sociedad ya establecida, ¿no? O sea, no hay un antecedente y ya es una sociedad agrícola, ya es una sociedad
que rinde culto a sus antepasados, son los primeros en colocar perros en las tumbas. O sea, muchas de estas tradiciones... Tú encontraste uno, ¿no? No, bueno, ese es el posclásico. Es más tardío. Es más tardío, pero bueno, los reportes que tenemos de Porter y compañía ya reportan algunos cánidos acompañando. Justo estas tradiciones pero estas tradiciones funerarias tienen su ideas. origen justo en esta parte. El problema, yo creo que tiene que ver mucho también porque hay áreas, hay que decirlo, que todavía le falta mucho por decir. Sí. Y que justamente a veces las conocemos más por sus colecciones que por sus contextos, ¿no? Pero y lo menciona ahorita, porque por ejemplo, en la cuenca de Cuitzeo, ahí en las etapas, en un sitio que conoce bien, el cenicero, había un saqueo y ahí nos metimos. Cenicero, sí, Cenicero, y en el cenicero hay ocupación claramente que dice, esto, híjole, es chupícuaro, pero no es chupícuaro, ¿no? Ajá. Entonces, pero también se parece a queréndaro. Y entonces empieza a hacer estas relaciones a partir de estas, como trabajamos los arqueólogos, ¿no? A través de similitudes y diferencias, se parece a, no se parece a, entonces lo vinculamos culturalmente a tal periodo, a tal cultura. Entonces, sí, como dice Ramiro, o sea, estamos con sociedades ya bien establecidas, con tradiciones cerámicas que se refieren y tradiciones culturales como el culto a la muerte, etcétera, que es bastante complicado, Sí, muy complicado. o sea, tiene connotaciones muy grandes. Y que nos lleva a decir, bueno, entonces no toda la civilización vino de Teotihuacán, ¿no? Claro, Aquí claro. también soplaba el viento. Eso es justo a donde yo quería llegar ahí. Antes de llegar nuevamente, déjame te regreso, porque justamente el problema que a veces tenemos en dejarle a las sociedades en objetos, que digo, nos encanta y lo hacemos, pero el problema de los chupícuaros es que lo hemos encasillado mucho en la cerámica y no tanto en su arquitectura. Exacto. Y ese es el gran problema que tenemos, Claro. al menos del lado michoacano. Sí. O sea, sabemos que hay cerámica, sabemos que hay entierros de esta temporalidad, sabemos que hay una serie de elementos, pero ¿dónde están los sitios? ¿O cómo vivían? ¿Dónde Que es un vivían? poco lo mismo que nos pasa en el Opeño. Exactamente. O sea, el problema del opeño es ese. El trabajo de las piedras fue fundamental en la antigüedad en el Michoacán prehispánico, y si un mineral resalta es la obsidiana, que es representada como un objeto con cierto acercamiento a la divinidad dentro de la relación de Michoacán, apareciendo en diversos rituales como el corte de cabello, que se ofrendaba a los dioses o en los sacrificios hechos a las divinidades purépechas. Continuemos con esto y más en Michoacán, origen y futuro. ¿Cómo vivían? ¿Dónde Que es un vivían? poco lo mismo que nos pasa en el Opeño. Exactamente. O sea, el problema del opeño es ese. Sabemos que están ahí, pero ¿dónde está el resto, no? Como bien dice Igor, agárrate, no sé, 30 individuos de Morelia y explícame la sociedad michoacana, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la parte compleja. Sí, no, bueno, es que ahí, lo que pasa es que, pues sí, para toda la gente que nos está viendo, la arqueología michoacana es vastísima, ¿no? O sea, abarcarla todo en un programa, pues es prácticamente imposible. Pero entonces por eso estos brincos, ¿no? que estamos dando. Pero bueno, retomaría. Pero muy de arqueólogos, ¿no? No, totalmente O sea, de arqueólogos. Está interrumpiéndonos y esto de estar hablando todos al mismo tiempo en una mesa es lo normal. Lo normal. Es lo normal para Pero a ver, para los arqueólogos. déjame cambiarte la pregunta. O sea, ¿había teotihuacanos en Michoacán? Bueno, ¿había michoacanos en Teotihuacán? Ah, bueno, pues no sé, a ver, O sea, tú qué... ahí va la pregunta, ¿no? Ajá. Pero más bien, eso no lo podrían decir. ¿Qué dice Sergio Gómez? Sí. Pues que sí que hay un barrio michoacano, ¿no? Sí, Lo dice sí. Linda Manzanilla, lo dicen los materiales, la existencia de una tumba de tiro. Ese barrio michoacano que no es posible visitar porque está en la base de Santa Lucía, Sí. pero que tuvimos la fortuna, Sí, tuvimos cuando la éramos fortuna. jóvenes estudiantes, de visitarlo. Ajá. Pero más bien yo me regresaría para no irme para allá. Más bien te pregunto a ti. ¿Hay teotihuacanos? ¿Hay evidencia teotihuacana? Porque te voy a regresar a uno de tus temas favoritos. Es decir, todo mundo ve la zona arqueológica de Tingambato ahorita y dicen, es un Teotihuacán chiquito. Sí, sí, sí. Y entonces dicen, así se pensó. Sí, no, claro. Esto es clarísimo la evidencia de la presencia teotihuacana en el occidente, como fue el Iztépetl en Jalisco, bla, bla, bla. Y la pregunta es, ya sabemos que ahorita nos hablas de Tingambato, que no es teotihuacano, pero Ajá. la pregunta, como te la dijo Ramiro, ¿hubo teotihuacanos en Michoacán? Bueno, pues yo digo que en algunas partes de Michoacán hay más vestigios teotihuacanos que en otras, ¿no? Por ejemplo, justamente Cuitzeo y los trabajos de Agapi Filini. No vayamos tan lejos, Loma de ¿no? Santa María. Loma de Santa Loma de María, Santa María aquí tiene Morelia, ajá, ¿no? ajá. Tiene una Tenía. ocupación, bueno, tenía lamentablemente. una parte que se parecía más a esto teotihuacano, pero hablando justamente de Tingambato, lo que creo que es muy importante es justamente pensar que
independientemente de la metrópoli teotihuacana, la cual siempre ha sido el referente de la arqueología mexicana, ¿no? Y de todo este periodo de tiempo que llamamos clásico en los arqueólogos, pues aquí pasaban otras cosas. Justamente sabemos que Tingambato, hoy día sabemos pues, que estuvo ocupado en la misma época de Teotihuacán, pero no hay nada teotihuacano. O sea, vamos a decir, en la época en la cual Teotihuacán estaba en su esplendor, Tingambato, que es una gran ciudad arqueológica, ¿no? Cerca, entre Pátzcuaro y Uruapan, pues no tiene elementos teotihuacanos. Pero ¿qué tal en este el momento lado? Teotihuacán. ¿Perdón? Pero, ¿qué tal este lado? Digo, volvemos por ejemplo, a algunos elementos que incluso se llega a pensar que Loma de Santa María, el propio Tres Cerritos, son colonias teotihuacanas. En esa idea militarista, expansionista que nos encantaba manejar a mediados del siglo pasado. Pero justamente por eso era la pregunta. O sea, realmente no es la gente la que se está moviendo hacia allá. No es pensemos en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México es la suma de todas las poblaciones del interior del país, ¿no? Teotihuacán yo creo que no era diferente. Por eso la pregunta de si había michoacanos en Teotihuacán, bueno, muy probablemente. Yo creo que sí. Sí, y ellos traían cosas hacia acá. Ahora, yo siempre pongo el caso de Teotihuacán, lo pongo como el caso de lo que ocurre con los migrantes actualmente. Sí, 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 bueno, yo también. que tiene mucho con lo social, más allá de los materiales arqueológicos, que es el prestigio. Claro. Por Teotihuacán supuesto. es la metrópoli, o sea, sí es la metrópoli de Marca la Mesoamérica, moda, ¿no? Ajá. ¿no? Y claro, y es como cualquier sociedad, tiendes a imitar lo que da prestigio, lo que es un referente en lo urbano, en lo arquitectónico, sin que necesariamente sea tu cultura. Yo recuerdo una construcción ahí con una especie de pagoda china en la Cañada de los 11 Pueblos. Sí. Sí, porque el cuate se fue a Estados Unidos, le gustó el barrio chino y dijo, y tráiganme, y se hizo su Yo pagoda. también, sí. Justo lo que hablábamos de las ideas que Las van viajando, ideas, ¿no? sí. viaja, ¿no? Y por ejemplo, tú decías eso de Tingambato ahorita, ¿no? Y bueno, pues justamente, ¿por qué todo el mundo pensaba que Tingambato era una colonia teotihuacana? Pues porque tenía elementos como el talud tablero, ¿no? Y- Que es absolutamente teotihuacano, que además ya tenemos muy visto y muy comprobado que sí existía ese talud tablero en las excavaciones originales de Tingambato, pero los fechamientos nos dijeron que eso se construyó después del año 600 después de Cristo. Ya después de Teotihuacán. Después de Teotihuacán. Que es un poquito como diríamos. O sea, Es lo que pasa El talud aquí. tablero no te hace teotihuacano. Exactamente. Como Ajá. comer tallarín no me hace chino. Exacto. ¿No? Es decir, o sea, no necesariamente, simplemente ese es el problema de la arqueología a veces. Nos mete en esos problemas de cuestión del estilo, sistema constructivo, y lo vinculamos inmediatamente a una cultura donde está claramente establecido. En este caso, talud tablero, Teotihuacán. Pero aquí en el caso, por ejemplo, las personas mismas, o sea, que también esa es otra parte que de repente no hemos dejado hablar, ¿no? O sea, los análisis de los muertos, de los entierros. Sí, claro. O sea, se me ocurre pensar las 3 tumbas de Guandacareo, los elementos, o sea, las personas que están ahí están ataviadas a la usanza del dios de las tormentas, ¿no? Exacto. O sea, con anteojeras, con muchos elementos, y son contemporáneos con Teotihuacán. ¿Qué tanto? Bueno, la desventaja que tenemos acá es que no tenemos fechas absolutas. Claro. Pero justamente estas ideas que se están trayendo acá, ¿qué tanto se adaptan acá al Michoacán prehispánico? Sí, bueno, yo creo que completamente, ¿no? Y justamente esta idea de lo que estás diciendo ahorita, Igor, ¿no? Que vemos, por ejemplo, en Tingambato, pues ese es que justamente en Tingambato están construyendo con el estilo teotihuacano, cuando en Teotihuacán ya no existe, ya no lo están construyendo, ¿no? Un poco como lo que nos pasa aquí en nuestros pueblos michoacanos, ¿no? Exacto. Donde tenemos casas estilo californiano de los años 80s, 90s, ajá, ya no construidas hace 10, 15 años, ¿no? Entonces es un poco esta idea de los migrantes, ¿no? Yo creo que ahí también hay un tema muy importante que hemos trabajado, que podemos platicar, que tiene que ver justamente con otras nuevas herramientas que nos da la arqueología, como la genética, por ejemplo, ¿no? Yo antes de eso nada más quisiera decir, creo que una labor de los arqueólogos ahorita, lo primero que tenemos que hacer es desacralizar el pasado. Claro. Bueno, sí. O sea, La parte quitarle ese aura de que Esa todo aura de- es cósmico, todo es mitológico y que está lleno. Todo ritual y sagrado. ¿Qué es lo que tú dices? Para regresar un poco a las personas. Sí. A sociedades vivas que copian, sociedades que imitan, sociedades que están sometidas a veces a presiones de tipo militar. No son diferentes a Intercambio. nosotros, ¿no? Exacto.
Y esa desacralización del pasado pasa porque los arqueólogos empecemos a decir cosas diferentes, como aprovechando, ahora sí regresando a tu comentario, de lo que las nuevas tecnologías nos pueden ofrecer para acercarnos al pasado, sin que sean la panacea. No. Bueno, Es una herramienta más. Una herramienta. Las complejidades de la vida urbana no fueron ajenas a las ciudades mesoamericanas. El acomodo y surgimiento de los barrios como forma de organización por identidad puede remontarse a esta época, donde se tienen evidencias que en ciudades como Teotihuacán hubo presencia purépecha en un sector designado específicamente para dicho grupo. Tal situación se repitió en diversas partes del territorio mesoamericano. Sin embargo, parece no haber calado en la organización purépecha, ya que se encuentran pocas evidencias de este tipo de organización en suelo michoacano. Es una herramienta más. Una herramienta nada más. Yo creo que, y para irnos avanzando en el programa, que siempre los tiempos nos van comiendo, también hay otro momento muy importante del cual me gustaría que comentar. Igor, tú has trabajado mucho sobre este momento que pasa justamente en esto que nosotros llamamos del fin del epiclásico al inicio del posclásico, y que, por ejemplo, todo el grupo de investigación del CEMCA en la zona de Zacapu ha trabajado muchísimo, pero que son estas grandes ciudades que se van construyendo sobre los malpaíses, ¿no? Y que empiezan justamente en esta como revolución al final del epiclásico, y empiezan no que no existieran desde antes, pero que en ese momento hay como un boom muy fuerte en todo el estado. Sí, yo creo que ahí partimos primero, ¿no? De entender los fenómenos de tipo regional. Segundo, que yo regreso a la idea de que lo tarasco es la punta del iceberg. Sí. O sea, abajo hay un montón de grupos sociales que se movían, que intercambiaban, que vivían. Y esta forma de vivir en un mal país, en nuestro siglo XXI nos parecería absurdo. Lo primero que nos decían, si vamos al altiplano central y te dicen, no, tiene que haber evidencia, tiene que haber... Y tú les dices, no, es que no hay cerámica en superficie, aquí no tenemos eso. ¿Cómo no? Cuando has trabajado en el altiplano y luego vienes a Michoacán, es otra arqueología. Sí. Y esta forma de vivir en los malpaíses parecería que la primera lógica, ¿y de dónde tomaban agua? Claro. Sí, siempre están en una parte elevada, pero siempre tienen un cuerpo de agua en la parte baja. Además tienen esta forma de acumular agua, ¿no? Estas pequeñas sí, como receptáculos, ¿no? Sí. Pero como bien dice Aida Castilleja, ¿no? ¿Cuál mal país? Bien país, ¿no? Sobre todo por el rendimiento agrícola que puedes obtener, ¿no? Son tierras de origen volcánico con una cantidad de nutrientes impresionante. Y además les generas... Aquí viene una parte bien importante que es lo que contigo lo hemos comentado más de una vez, que es otra dinámica social, y que es la que yo he hablado de la domesticación del espacio. Sí, claro. Domesticación en el sentido latino de la palabra, de domus, casa, ¿no? Es apropiarte del territorio, del espacio natural, para transformarlo en un espacio habitable. Y eso es una complicación bien grande, porque implica precisamente cómo se fue adaptando la población local a estas formas, estos espacios habitables de bien países, pero que van a perdurar hasta el posclásico tardío, y van a perdurar con el estado tarasco en formas de apropiación del espacio que van a recordar claramente a estas formas que vienen del posclásico temprano, ¿no? Que tienen 500 años. Y que por eso hablamos de tradiciones culturales, y donde lo tarasco, como decía ahorita Ramiro, a lo mejor los chupícuares también parte de esta... Ajá, de eso tarasco. De esta cosa que hoy llamamos tarasco, la punta del aire, pero que abajo sería... Pues la base, ¿no? La base, quién sabe cómo le podríamos llamar, ¿no? Pero también, Igor, o sea, regreso un poco, ¿no? O sea, porque también hay regiones que son muy ricas y que lamentablemente todavía no han dicho lo suficiente, ¿no? Estamos hablando de la cuenca del Balsas también, donde tenemos una buena cantidad de elementos, donde el urbanismo es un fenómeno impresionante, ¿no? Durísimo, es enorme. Y yo creo que tiene mucho que decir. Mexiquito es un sitio bastante impresionante, donde dices, Teotihuacán no le pide mucho a esto, carnal. O sea, sí. Y ese aprovechamiento de los ríos como elementos que te están comunicando, no solo lo vemos ahí, lo vemos... regresando a un sitio michoacano, Zaragoza, Lerma, la autopista, bien dijo Braniff, ¿no? O sea, y los mismos lagos que hoy nos encanta estar desecando, y entender esos paisajes que han cambiado, y los cuerpos de agua no son una barrera, son elementos que te comunican sociedades, ¿no? Claro. Y bueno, hay áreas todavía que les falta mucho por decir, en los cuales apenas hemos
pues tocado un poco. Bueno, ¿no? la costa, ¿no? La costa. Que sabemos de la costa. Exactamente. No sabemos nada de O sea, la costa. y lo que se ha especulado mucho, si la costa fue la entrada de muchas ideas que vienen de, incluso hasta de Sudamérica. Desde la metalurgia, Desde ¿no? la metalurgia, que es uno de mis temas si fue por ahí o no. favoritos. Bueno, eso también nos habla de la posibilidad que tiene Michoacán para responder muchas preguntas y además entender lo que es Michoacán hoy en día, que es un estado muy diverso, que tiene sus orígenes justamente probablemente en esta base que tú señalas. O ¿no? incluso ahorita que mencionas la metalurgia, ¿no? Por ejemplo, cómo necesitamos de otras disciplinas, en este caso la botánica, ¿no? Exacto. No podríamos entender la metalurgia tarasca, ya de cobre arsenical, sin entender estos flujos del añil. Sí. El añil es lo que permitía elevar la temperatura. Y sabemos que el añil viene precisamente de la zona de Sudamérica, Centroamérica. Sí. Estas plantas es lo que va a estar permitiendo. Entonces, es como dices, es empezar a entender las dinámicas regionales para medio hablar. O sea, ahorita hablabas, pero también yo te diría el oriente. El oriente. El oriente es está otra muerto. zona que... No, hombre. Y si nos vamos a la zona de Sirac, Chapala, sí, pues o está... sea, toda la zona, nos quedamos con el opeño y pareciera que ya agotamos, ¿no? Sí, no, y tenemos ahí Cuando toda la zona el de- Otero, tenemos el Otero. los sitios Chavinda, La que hemos zona trabajado. de Jiquilpan con la cerámica Jiquilpan. pseudocloazoné, que llega antes, llega del occidente a Teotihuacán y que es todo un rollazo, ¿no? O sea, como se Sí. ha presentado. Más aparte la zona hacia el Jalmich, que también es una zona de altísima producción agropecuaria, ¿no? En términos, Claro. perdón, agrícola, en términos de recursos. Sí, es que Michoacán pues es riquísimo. O sea, es lo que decimos, es vastísima la arqueología. Y bueno, pues justamente estamos hablando de esta parte, ¿no? Donde está en este surgimiento también de este tipo de ciudades, que pues tenemos la fortuna, ¿no? De tener muchos de estas en nuestros malpaíses, ¿no? Que hoy día desafortunadamente también están amenazados por muchísimas cuestiones que tienen que ver desde la extracción de materiales hasta plantar nuevas huertas de aguacate que están pasando por encima de sitios arqueológicos todos los días. Pero bueno, estas ciudades pues realmente nos están marcando justamente una manera de vivir, ¿no? Algo que dijiste, Igor, muy importante, o sea, es cómo esto nos está enseñando una manera. Y bueno, pero para cerrar e ir cerrando el programa, ¿por qué no tocamos la punta del iceberg? Ya vimos, hablamos casi 50 minutos, ¿no? De apenas un recorrido y llegar a lo que pareciera que es toda la arqueología de Michoacán, que es lo tarasco. Y más donde estamos. Y más donde Exacto, estamos sí, más aquí, donde estamos. Con el hombre en coyote. el y con el recinto, chaco. con los chacmoles a nuestros lados, con el hombre coyote. Pareciera que la arqueología de Michoacán es lo tarasco, pero ¿qué nos pueden decir de eso? Híjole, o sea, ¿qué tanto hemos centrado nuestros esfuerzos en entender esta sociedad? ¿Y qué tanto, bueno, no quiero decirlo así, qué tanto ha afectado a la propia arqueología? Justamente vuelvo a esta cuestión de diversidad, porque muchas veces el hecho de encontrar una vasija y decir esto es purépecha, esto es tarasco, pero también en regiones, se me ocurre en la región de Cuicheo, vuelvo ahí, que es el área que más he trabajado, donde Pulido y compañía dicen, bueno, aquí encontramos para el posclásico muy poca cerámica purépecha y una cerámica muy diversa. O sea, entender que lo purépecha convive con otros grupos, ¿no? O sea, Eso es muy importante, Ramiro. Desde la arqueología, yo que trabajo Tierra Caliente, me pasa lo mismo. Tengo cerámica, vamos a ir tarasca, en la zona más cercana, y entre más nos alejamos, o un poquito que nos alejemos, cada vez encontramos menos. O sea, realmente esto era un cúmulo de grupos que estaban conviviendo, ¿no? Entonces, de repente creo que no nos deja ver muchas otras cosas. Sí, y yo creo que aquí hemos cometido quizá el pecado de utilizar a veces la documentación generada en el periodo colonial como una guía o como una... ¿Sabes? Hasta decías como un tú, manual, ¿no? un Exacto. manual de instrucción, cómo operar un refrigerador, ¿no? Cómo armar un aparato. Y yo creo que ahí, creo que lo tarasco necesita todavía más información. Lamentablemente, si un error que hemos cometido es que sacamos un artículo y nos citamos entre nosotros sobre la misma base del mismo artículo. Todos hemos replicado de una u otra forma el plano que hizo Helen Pollard de Tzintzuntzan en el año 70. Y cuando platicas con Helen y te dice en qué condiciones hizo el mapa, dices, madre mía, no lo debería usar. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos acríticamente un material, pero porque no tenemos más. Sí. Porque no porque no queramos, es porque no hay más materiales, porque nos falta porque además
hemos hecho que la relación de Michoacán nos dé una serie de informaciones que no nos da, porque la relación es una parte, ¿no? Es un reflejo, sí, de lo que están diciendo. Y con el entendido, además, muy claro. Es la primera fuente etnográfica de América. Sí. O sea, sí podemos decir, Sahagún hizo su cosa y el Códice Florentino es maravilloso. Sí, pero no tenía que amarrarse. Y claramente, para poder construir un discurso sobre una sociedad que no se conocía, tuvo que utilizar modelos producto de la Edad Media. Así como utiliza las 7 partidas, Sí. yo tengo ya estudiado claramente cómo el ciclo de Tariacuri es tan importante porque es un espejo de príncipes. Sí. Y no hay como que irte a Ladrón de Guevara para entender perfectamente que lo que están mostrando son ideales de la sociedad, representaciones sociales que no necesariamente tienen que ver con la cultura arqueológica que podemos encontrar, ¿no? Es que eso es muy importante, Igor, porque lo que me parece a mí que tenemos que entender es que el documento histórico, pues es eso, una fuente, un documento histórico que se construye con un motivo, que se hace con ciertos fines y que al final el dato arqueológico, si bien es limitado, pues nos permite contrastarlo y nos permite entenderlo y nos permite, pues... complementarlo y realmente poder construir de otra manera una visión de estas sociedades, ¿no? Tú hablabas ahorita, por ejemplo, del trabajo de Helen Pollard, ¿no? Y de estas nuevas formas de poder hacer arqueología, ¿no? Helen Pollard, yo recuerdo platicar mucho con ella y hablar de la ciudad de Sinsunzan. Hoy día con el análisis LIDAR, que es una manera de escaneo aéreo que tenemos de la ciudad de Sinsunzan, pues hemos básicamente duplicado al tamaño que Helen nos proponía, y de pasar de unas pequeñas, menos de 100 estructuras arqueológicas, hoy tenemos más de 2,000. Y seguimos contando, ¿no? O sea, es una locura el tamaño y la complejidad. Entonces, yo creo que estamos en un momento bien interesante de la arqueología, donde hay muchísimas técnicas que nos enseñan nuevos datos. No son la panacea, son justamente eso, nuevas metodologías que nos dan otros pedacitos de ese rompecabezas. Pero yo quisiera nada más, para terminar esto, la arqueología michoacana no son los tascos solamente. Exacto. O sea, tenemos otros grupos. Tenemos los matlatzincas y no sabemos mucho o nada. No nada. Tenemos todos los grupos del oriente, los grupos de filiación agua, conocidos como mazaguas. Teníamos en la parte del Lerma grupos llamados, vamos a llamados chichimecas. Son estos grupos pames, guamares. Y a mí me tocó estar en la zona de Sayula y ver claramente cómo lo tarasco convive con los grupos locales. Sí, exacto. Sí, y donde se ve claramente en la parte de un sitio que dominaba el agua de la cuenca de Sayula, se ve como en la parte superior claramente hay un montoncito de evidencia material tarasca, rojo Tariacuri. Sí. O sea, es precisamente lo que está en las relaciones geográficas que enviaba el Cazonci, el gobernante, con toda la parafernalia tarasca. Y el resto están conviviendo con las poblaciones locales. Sí. Pero lo tarasco es más complicado. Pues bueno, el tiempo nos come, como siempre. Híjole. Pues no sé si quieren hacer una última reflexión acerca, yo creo que de esto, que es muy importante, ¿no? Yo creo que al final lo que este programa nos debería de dejarnos es, pues, decir que la arqueología y que los primeros pobladores y los pobladores antiguos de Michoacán, pues son mucho más complejos de lo que pensamos, ¿no? Son muchos más. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero no sé si quieras decir una última reflexión, Ramiro, una última reflexión, Igor. Híjole, Doc, yo creo que hemos hablado y nos quedamos cortos en casi una hora de estar discutiendo acerca de lo que sabemos de las sociedades pretéritas de Michoacán, pero también, eso como especialistas, pero también como sociedad tenemos ese compromiso de preservar. O sea, tú hablaste de 2,300 sitios, más los que nos faltan, más los que estamos pensando que están por ahí dispersos y nos falta registrar, pero yo creo que también esto como sociedad michoacana que está obligada a conservarlo, que está obligada a cuidarlo, este legado, es como este árbol que de repente si le empezamos a cortar las raíces, corremos el riesgo de que se nos vaya secando, ¿no? Sí. O sea, hay fenómenos que pueden explicarse desde el periodo prehispánico, vuelvo al caso de la diversidad michoacana, esta apropiación de terrenos, de tecnologías que todavía pueden ser muy viables. Nos encontramos un periodo de sequía. Hay formas que antes hicieron frente a estos fenómenos y que lamentablemente pues, la expansión de algunas agroindustrias pues, nos la están... estamos perdiendo esta información, ¿no? O sea, esa parte valdría la pena señalar, ¿no? Sí. Igor. Yo solamente quisiera ver esta parte, sí, muy breve.
La arqueología es una disciplina que provee interpretación de las culturas pretéritas, pero que tenemos, si bien desacralizarla, también tenemos que quitarle tanta pasión. Es decir, no son referentes actuales a nosotros mismos, a las sociedades del presente, ni son elementos que debamos replicar de manera directa, de manera acrítica, sino que el pasado prehispánico tiene que ser entendido como eso, como un pasado, sociedades que se fueron hace 500, 1000, 2000, 3000 años y que son solamente parte de una herencia cultural sin que represente esto una forma de politizar y mucho menos de partidizar el pasado, porque entonces empezamos a desvirtuarlo, claro, y empezamos a decir cosas que no dice la arqueología. Sí. La arqueología creo que es bastante seria en su campo y creo que en ese tenor sí debemos los arqueólogos cuidar esta parte. Sí. Bueno, pues sí, yo creo que justamente irnos con estas reflexiones, ¿no? Irnos con una reflexión de la complejidad social en la que estamos, de la gran diversidad cultural que tenemos, pero también justamente que nosotros como michoacanos pues somos el producto de ese devenir histórico, ¿no? Que ese devenir histórico es mucho más complejo y mucho más fluido tal vez que pensar en estas casillas que los arqueólogos nos encantan y que son estas etnicidades que de repente son malentendidas en la arqueología, ¿no? Bueno, pues con esto finalizaríamos el programa. Bueno, agradecerte, doctor, maestro Igor Cerda. Un placer estar contigo, maestro Gracias, Ramiro, de verdad un placer poder compartir esta mesa y poder compartir este momento y esta charla tan amena sobre la arqueología de Michoacán. Y bueno, pues agradecer a todos por estar en este programa de Michoacán 200 años, origen y futuro, sobre los primeros pobladores de Michoacán. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó